Nuestra próxima invitada se encuentra con nosotros. Saludamos a Nalda Bustamante. Ella es la secretaria ejecutiva del Consejo Cantonal de Niños, Niñas y Adolescentes en Santo Domingo, en el Cantón Santo Domingo, parte de la municipalidad. Vamos a referirnos a varios temas del funcionamiento del Consejo Cantonal. Hoy, hace poco, en nuestro informativo de hoy dábamos cuenta del trabajo que desarrolla el Consejo Cantonal en la Concordia y las limitantes que tiene por la falta de todo el personal en tema legal, temas de fiscales, en temas de jueces. Este tipo de situaciones se replican también en Santo Domingo. Veamos cuáles son las circunstancias. Nalda, qué gusto tenerla esta mañana con nosotros. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Marianela. Cuéntenos el trabajo que desarrolla el Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia aquí en Santo Domingo. Bueno, el Consejo Cantonal, por definición legal, tiene que plantear política pública cantonal en el tema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Es decir, que las acciones, los planes, programas, etcétera, que se encaminan desde el Consejo tienen relación con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y para ello la coordinación interinstitucional es fundamental en términos de que los ministerios, MIES, Educación, Salud, Justicia, etcétera, trabajando coordinadamente se garantice el tema del derecho. Interesante. ¿Cuáles han sido los avances visibles en Santo Domingo en este tema de derechos? Bueno, te voy a mencionar al comienzo que en la Concordia tenían el problema, por ejemplo, de no contar con jueces, etcétera. Nosotros en Santo Domingo tenemos esa ventaja. Nosotros tenemos aquí el Consejo de la Judicatura, ellos tienen una unidad técnica con un equipo de profesionales que atiende directamente a niños, niñas y adolescentes en coordinación con los jueces de niñez. Nosotros tenemos jueces de niñez en Santo Domingo, trabajamos en coordinación con la Fiscalía, que se encuentra bastante bien equipada. Y bastante sensible ante esos temas. Sí, nosotros hemos tenido muy buena coordinación con la Fiscalía, muy buena disposición de parte de la Fiscalía en Santo Domingo, en general de las instituciones, con el MIES, con Educación, muy buena coordinación en términos de que los derechos de los niños se cumplan. Ahora, cuando nosotros hablamos en tema de derechos que se cumplan, es demasiado amplio. ¿Cuáles son esos casos puntuales en que la ciudadanía puede hacer uso del Consejo Cantonal de Niños, Niñas y Adolescentes? Bueno, nosotros sí nos hemos concentrado mucho más en el tema donde la situación es mucho más grave. Es decir, por ejemplo, si yo digo acceso a educación, pues de eso se encarga el Ministerio de Educación. Claro. No tiene sentido. En salud, se encarga de nutrición, por citar algunos ejemplos. Sin embargo, hay algunos temas que son muy fuertes en Santo Domingo. Por ejemplo, el tema de violencia sexual. Todavía los niveles de violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes es un tema bastante grave. Te cito otro, el tema de drogodependencia, por ejemplo, de niños, niñas y adolescentes. Entonces, en esos casos donde la estadística es muy alta, el tema de explotación laboral, el tema de explotación sexual por trata, sí. Sí, nosotros somos la segunda provincia en casos de trata de personas. En el caso de niños, niñas y adolescentes somos la segunda en número de casos por explotación sexual. Ahora, eso le beneficia que esta situación se dé. Es el sitio estratégico que Santo Domingo está. Este es un sitio de paso, conecta la costa con la sierra. Aquí el tema de trata es muy fuerte y es un problema que no lo visibilizamos o que no queremos darnos cuenta de que está. Sí, realmente no es gratuito que Santo Domingo sea una de las provincias con el más alto número de casos. La reflexión que tú haces es correcta. El que Santo Domingo sea una ciudad con una alta movilidad, esto de que la gente esté siempre de paso, digamos de alguna manera se presta para que se dé esta situación. Santo Domingo puede ser un lugar ya sea para la captación de niñas, porque son sobre todo mujeres, es un tema de género también, antes que niños. Entonces, Santo Domingo puede ser sitio ya sea de captación, pero también se convierte en sitio de traslado, cuando por ejemplo las niñas generalmente, porque esas son las características de la trata, es un ciclo donde tú captas a la víctima, ¿no es cierto?, bajo chantaje, intimidación, amenazas a la familia, rapto, hay varias maneras. Y claro, las niñas son llevadas, por ejemplo, a otras ciudades para explotarlas sexualmente, pero en condiciones de esclavitud. Esa es la característica que tiene la trata. Entonces, para nosotros, obviamente, como consejo, es sumamente preocupante ser de las principales provincias donde se da este tipo de delito. Ok, y por otro lado también los ciudadanos apoyamos mucho si denunciásemos este tipo de casos, pero a veces como que no queremos meternos en esos problemas. Yo sé que algo está pasando en mi barrio, entran y salen personas, mujeres, niñas, adolescentes especialmente, pero no quiero meterme en problemas.
el Consejo Cantonal, si yo soy un vecino que está viendo algo que pasa, ¿puedo hacer esa denuncia allí? ¿Y en qué lío me meto cuando estoy haciendo ese tipo de denuncia? Bueno, nosotros, la Fiscalía, por un lado, tiene, por ejemplo, el programa de víctimas y testigos. Entonces, es decir, es un programa que te protege. Está la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Tenemos varias instancias, pero obviamente lo que se tiene que hacer es denunciar. Se lo puede hacer anónimamente, pero no podemos permitir que les pase esto a nuestros niños, a nuestras niñas y adolescentes, sobre todo, aunque también a los chicos, a los niños. Se tiene que denunciar. Ojalá lográsemos con tiempo bajar un poco las estadísticas. Nosotros al respecto trabajamos con defensorías comunitarias que son en los barrios y a nivel rural, que son personas organizadas. Ellas fueron capacitadas el mes pasado justamente en el tema de trata. La próxima semana tienen una nueva capacitación y se les va a entregar un material para que ellos puedan replicar, por ejemplo, en la comunidad, que la gente pueda visualizar en qué consiste el delito de la trata y cómo ubicar a los tratantes, porque son todo un número de personas que se benefician económicamente del negocio. Económicamente muy rentable para la gente que está dentro. Cambiemos un poco de tema. ¿Qué pasa con el tema de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes? ¿Qué tan alto está Santo Domingo en esa problemática? Bueno, como te digo, el tema de violencia sexual relacionado con la trata es el segundo lugar. El número de denuncias que se presentan en la Fiscalía, por ejemplo, por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, representa casi un 45%. El resto tiene que ver con otros delitos, pero eso da cuenta del nivel de la violencia que se comete contra los niños, niñas. Nosotros tenemos casos todos los días, las mismas compañeras de la Junta reciben denuncias por violencia sexual. Obviamente esto deriva hacia la Fiscalía, que es quien tiene que hacer la investigación. La misma DINAPEN te puede dar cuenta también de casos de violencia sexual, pero sí estamos hablando de que en Santo Domingo ese tema es bastante elevado y que la ciudadanía, las instituciones, los adultos, tenemos la responsabilidad de reducir esos índices. Tenemos que cambiar esta relación que establecemos con los niños, con las mujeres por cuestiones de género, porque si revisas nuevamente las estadísticas de Fiscalía de Violencia, siempre son las niñas y las adolescentes. Y siempre son las mujeres mayormente víctimas, y esto no es gratuito, es por un tema de género que las mujeres estamos más expuestas a la violencia. Ahora, también es un problema que se nos va presentando en las comunidades. A veces sabemos que un familiar está abusando, algo está pasando, nosotros nos damos cuenta de que algo está allí. El Consejo Cantonal tiene personal específico. ¿Cómo hago? Tengo que ir a las oficinas, llamo por teléfono para que vengan y hagan la investigación. La recomendación, por ejemplo, ahí que hacía la Fiscalía en un momento determinado, tienes dos formas. Si tú sabes que algo está pasando y puedes decirlo para que empiecen las investigaciones, o la otra es que al momento que tú crees que está pasando, que es mucho más efectivo, porque el fiscal puede encontrar en el delito flagrante y es mucho más fácil que esos casos se detengan. ¿Qué recomendaciones hacen ustedes? Claro, lo ideal es la flagrancia, ¿no? Es decir, si la persona sabe y lo denuncia inmediatamente, la posibilidad de capturar a la persona que cometió el delito siempre se torna mucho más fácil. Mientras más tiempo pase, el tema de la evidencia y la investigación se vuelve más pesada y más larga. Entonces la ciudadanía tiene que saber, obviamente, que la flagrancia es lo ideal. Es decir, inmediatamente que me entero, inmediatamente acudo a la Fiscalía, porque esto lo investiga la Fiscalía. Sin embargo, nosotros sí estamos trabajando también con las comunidades en el tema de rutas de protección, es decir, a dónde acudo, porque tú tienes varias instancias en Santo Domingo trabajando por el tema de derechos. ¿A dónde acudo? A veces, hace poco nos decía una señora, yo puse una denuncia, resulta que la persona le hacen la investigación y lo dejan libre. Entonces, ¿a dónde acudo? Porque el día de mañana, que soy yo la que va a poner la denuncia, puedo verme afectada. ¿Dónde es más seguro ir? Bueno, yo diría que en general, bueno, no sé de qué caso se trata, pero cada institución tiene sus competencias correspondientes respecto de qué nos toca a cada uno. Ahora, nosotros sí estamos en un esfuerzo de trabajar en mesas de diálogo con las instituciones que nos permitan un poco trabajar coordinadamente para también la derivación. Si llega una persona a hacer una consulta en el Consejo, pero a quien le compete el caso o a la Junta es a la Fiscalía, hacer el acompañamiento respectivo. El MIES también tiene una instancia de apoyo psicológico, trabajo social para casos de violencia. Es decir, estamos varias instancias y es importante que la ciudadanía conozca dónde puede recibir el apoyo correspondiente. Para eso, nosotros sí estamos trabajando en rutas de denuncia, que la gente sepa qué camino hago, si es maltrato físico, si es psicológico, si es al interior de la institución educativa, si es violencia familiar, si es abandono, negligencia, etcétera. Es decir, que la gente sepa dónde puede recurrir en cada caso. La idea es dar respuesta
para que los derechos de los chicos realmente se cumplan. Esa es la idea. Cerramos esta entrevista, se nos va el tiempo lastimosamente. En poco tiempo el Consejo Cantonal desaparece. ¿Qué van a aparecer ahora? Nos convertimos en consejos cantonales de protección de derechos de acuerdo al COTAD y a la Constitución. ¿Y en la práctica, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué Eso quiere decir que la población a la que tenemos que garantizar derechos no es solo niños, niñas y adolescentes, sino también mujeres, pueblos y nacionalidades, ciertos sachilas, afros, discapacidades y personas en situación de movilidad humana como migrantes y refugiados. Perfecto. Muchísimas gracias, Nalda, por habernos acompañado. Ojalá esperamos tenerla en otra oportunidad. Es un tema muy interesante.